Bendiciones, Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires a través de Facebook, a través de Instagram, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones, Ministerio a las Naciones. Estamos ya entonces con un nuevo mensaje. Hoy vamos a tener un mensaje muy importante de estudiar, de conocer, que estamos ya hace días atrás con una serie de estudio que se llama El Mundo Espiritual, y estamos estudiando las Escrituras y entendiendo el mundo espiritual, entendiendo en sí las armas espirituales que Yahweh nos ha dado, y también entender la guerra y el mundo espiritual. Hoy vamos a ver un mensaje que se titula Ataques espirituales, que tiene que ver con el mundo espiritual y tiene que ver con esta serie de estudio. Así que va a ser de gran bendición este mensaje, que puedas estar prestando atención, que puedas estar anotando todo lo que vas a estar escuchando, porque Yahweh nos va a estar hablando a través de su palabra y a través de su Ruaj tanta información y tanta verdad en el mundo espiritual, verdades espirituales que necesita el pueblo de Yahweh conocer. Así que bienvenidos a todos a través de Instagram, a través de Facebook y también a través del canal de YouTube Eric Tisegra, Ministerio de la Senda Antigua. Así que vamos a comenzar con este mensaje, con este estudio, y vamos a hacer una oración al Padre para que Él hoy pueda hablar a sus hijos, pueda hablar a su pueblo, y quizás muchas cosas que no entendés hasta el día de hoy, o pasaste o viviste, hoy vas a tener la respuesta, hoy vas a poder entender muchas verdades espirituales a través de este mensaje. Así que bienvenidos a todos y vamos a hacer una oración al Padre. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos predicar tu palabra, por llevar tu verdad a las naciones. Te pido, Padre, que este mensaje pueda traer luz, pueda traer claridad, pueda traer corrección a la vida de tus hijos, que ellos puedan aprender hoy qué son los ataques espirituales y de qué manera defenderse. Por eso, Padre, que a través de tu palabra y tu Ruaj pueda tu palabra dar fruto en la vida de cada uno de tus hijos, y tú puedas estar ministrando a cada vida, a cada corazón, a través de este mensaje. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Ataques espirituales, así se llama el mensaje de hoy, que tiene que ver con el mundo espiritual. Hace ya 2 mensajes atrás venimos estudiando diferentes tipos de mensajes, como la oración y la intercesión. Recién hablábamos de este tercer mensaje, que va unido con esos 2 mensajes que hemos tenido ya, la oración y la intercesión, y también con el segundo mensaje, que es el ayuno. Y hablábamos que cuando hacemos oración, cuando hacemos tefilá en hebreo, que tefilá es intimidad, que tefilá es comunión con el Padre, cuando hacemos tanit, que tanit en hebreo es ayuno, cuando afligimos nuestra alma, cuando nos humillamos delante de Yahweh, cuando hacemos oración y hacemos ayuno, el poder espiritual que Yahweh nos da es ilimitado. ¿Por qué? Porque Yahweh nos da un poder espiritual a través del Ruaj de santidad, a través del espíritu de santidad de Yahweh. Lo que sucede es que nosotros tenemos que aprender a orar y a ayunar correctamente, según la Torah de Yahweh, según la voluntad del Padre. Porque en la mayoría de los casos, en las congregaciones, nos han enseñado mal. Entonces estuvimos escudriñando, estudiando bien estos 2 temas, que están unidos con los 2 mensajes que vamos a tener esta semana, que es hoy ataques espirituales, y el viernes vamos a tener guerra espiritual. Vamos a escudriñar y entender bien qué es la guerra espiritual. Entonces estos 4 mensajes son 4 mensajes que les va a ayudar a cada uno de ustedes a entender cómo se mueve el mundo espiritual. Como hijos de Yahweh, como realmente siervos, hijos, que hemos aceptado a su Hijo, que hemos vuelto a nacer, que hemos recibido el Ruaj de Yahweh, necesitamos conocer el mundo espiritual.
Lamentablemente hay muchos hermanos, hay muchos creyentes, hijos de Yahweh, que no conocen el mundo espiritual, que conocen quizás un poco porque el pastor puede llegar a predicar algo, o una hermana que está en la intercesión, o un hermano que está en la oración puede explicar algo, pero muchas veces hay hermanos que viven experiencias espirituales y no saben realmente lo que significa, no saben discernir realmente qué significa lo que están pasando en el mundo espiritual. Nosotros lo primero que tenemos que saber es que el mundo espiritual es real. El mundo o las dimensiones espirituales existen y el mundo espiritual gobierna el mundo físico. Cuando Yahweh crea los cielos y la tierra en el Génesis, en Bereshit, dice, crea los cielos, Shamaín, los cielos, las dimensiones espirituales, el mundo espiritual. Y la tierra, la Aretz en el hebreo, que la tierra representa el mundo físico. Cuando crea los cielos, crea los malajim, los ángeles, crea diferentes tipos de seres espirituales y lo podemos encontrar en las escrituras. Podemos ver que crea su reino y a través de ese mundo espiritual rige al mundo físico. Pero vemos que Luzbel o Lucifer o Satanás, que tiene varios nombres, o el grande querubín protector, Luzbel, que servía a Yahweh, se rebeló contra el Creador y Yahweh lo consumió con su fuego Kadosh y toda esa hermosura, todo ese esplendor que él tenía fue consumido por el fuego de Yahweh y expulsado del reino de Yahweh juntamente con la cuarta parte de los ángeles que Yahweh había creado, que hoy se les llama como ángeles caídos. Satanás cayó, dice la escritura, que Yahshua vio a Satanás caer como un rayo a la tierra. ¿Por qué? Porque los ángeles viajan a la velocidad de la luz, a la velocidad de lo que puede viajar un rayo. Cae Satanás, caen los ángeles caídos y a partir de ahí Satanás lo que él quiere es contaminar la máxima creación de Yahweh y eso lo podemos ver en Génesis, en Bereshit, en el principio. Y así sucedió que a través del pecado de Adán y a través de la desobediencia de Adán, entró el pecado, entró la muerte, entró la humanidad en el ser humano y en la creación. A partir de ahí, vemos que Adán, viviendo como un ser espiritual, viviendo en el mundo espiritual, teniendo santidad, eternidad con Yahweh, caminaba con él en el huerto. Pero por causa del pecado, Adán perdió esa intimidad. Perdió esa tefilá, esa comunión con Yahweh. Y a partir de ahí comenzó a ser un hombre común, de carne y hueso, que envejecería y moriría por causa del pecado. Entonces vemos que Satanás es un ser de luz antes de pecar. Cuando se rebeló llegó a ser un ser de oscuridad. Por eso hoy es el que se manifiesta como el reino de las tinieblas. Es totalmente lo contrario a lo que es Yahweh. Se hace pasar por ángel de luz, se hace pasar por ser de luz, pero ya no lo es. Entonces vemos que a partir de que el pecado entró en la humanidad, Satanás siempre se encargó de atacar a los que están en la luz. Tanto en el antiguo pacto, a los que caminaban con Yahweh, como en el nuevo pacto, de los que han aceptado y han creído en Yahshua, que es la luz del mundo. Entonces, desde el principio de la creación, siempre hubo una guerra espiritual, siempre hubo en sí ataques de Satanás sobre los hijos de Yahweh, sobre los escogidos de Yahweh, sobre personas que han tenido un propósito específico en la tierra y ser luz en medio de un mundo de pecado, de caos. Y lo podemos ver desde la antigüedad. Podemos ver a Noé, un hombre lleno de luz, un hombre que marcaba la diferencia. Podemos verlo en Moisés,
que marcó una diferencia, Josué, podemos ver en Caleb, en muchísimos más, en toda la historia del pueblo de Israel, pero vemos que aún cuando vino Yahshua, escogió discípulos que eran hombres comunes y corrientes, pero que tenían un propósito de bendición, un propósito de luz. Yahshua fue tentado por Satanás antes que él comenzara el ministerio, fue tentado, fue llevado por el Ruach con un propósito. Fue en sí atacado por Satanás. El mismo Hijo de Yahweh, nuestro amado Yahshua, él fue atacado espiritualmente. Y Satanás se le presentó, lo tentó, pero Yahshua se defendió. Yahshua tuvo una guerra espiritual con Satanás y a través de la palabra, a través de la Torah de Yahweh, a través de la espada de fuego, que es la Torah de Yahweh, que es la palabra de Yahweh, él pudo atacar a Satanás, defenderse y él tuvo que huir. Entonces, el mundo espiritual es real. Satanás es real. Hay personas que no creen en Satanás o ese ángel caído que se rebeló contra el Creador. Pero es real, los demonios son reales, los espíritus inmundos oscuros son reales, el reino de las tinieblas son reales, los hijos de Satanás, que son servidores de Satanás, que son los brujos, los que hacen magia, los que están en la lid, etcétera, etcétera, etcétera. Existe el reino de las tinieblas. Lo que sucede es que el hombre natural, o cuando hablo de hombre me refiero a la mujer también, el ser humano, como dice Pablo en Romanos, el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, tanto las de que vienen a partir del Espíritu de Yahweh o también las cosas espirituales en oscuridad. Hay personas que no creen en los trabajos espirituales, no creen en los trabajos de maldad, de hechicería, de brujería, de amarre. ¿Por qué? Son incrédulos y ellos dicen, si yo no creo no me va a afectar, pero eso es una ignorancia que tienen, porque el mundo espiritual es real. Y tenemos que entender que los que van a tener ataques espirituales primeramente son los que son hijos de Yahweh, los que han nacido de nuevo, los que han aceptado al Salvador, los que han recibido el Ruach de santidad, los que caminan en la luz, los que caminan en el camino angosto de Yahweh. Ellos son los primeros que van a tener ataques espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el mundo está lleno de maldad, de pecado, de demonios, y este mundo hoy está siendo gobernado por el reino de las tinieblas. Entonces Satanás va a usar a sus demonios para usar al hombre de pecado, al hombre que está en oscuridad, al hombre que no conoce a Yahweh, en contra de nosotros, en contra de los hijos de Yahweh. Entonces tenemos que entender que el mundo espiritual es real y los ataques espirituales existen. Existen. ¿Por qué? Porque ¿quién puede ver el mundo espiritual? Aquel que tiene el espíritu de Yahweh. Porque el espíritu de Yahweh, dice la escritura, que él todo lo escudriña, aún las profundidades de Yahweh. Él es el que ve lo que nadie puede ver. Él es el que escucha lo que nadie puede escuchar, que viene del Padre. Entonces nosotros como hijos de Yahweh necesitamos crecer espiritualmente, madurar espiritualmente a través de una intimidad con el Padre que tiene que ver con la oración y el ayuno, pero también entender y discernir cuando hay ataques espirituales. Los ataques espirituales existen y vemos que en las Escrituras podemos ver muchos ejemplos. Ahora, los ataques espirituales les va a llegar a todos los hijos de Yahweh, tarde o temprano. Algunos tendrán muchos ataques, otros pocos, pero los ataques van a venir. Ahora la pregunta es, ¿por qué Yahweh permite los ataques espirituales? Porque Yahweh lo permite para que sea probada nuestra fe. Nuestra fe es probada cuando hay ataques. Porque cuando Satanás ataca,
tenemos que entender que la fe es un escudo espiritualmente hablando. Nuestra emuná, nuestra convicción, nuestra seguridad, nuestra fe en Yahweh es nuestro escudo. Si vienen ataques de Satanás, lo que Satanás va a querer hacer es romper el escudo, destruir la fe. Si nosotros no tenemos una fe firme, un escudo fuerte, un escudo en sí totalmente firme, lleno de luz, una fe inquebrantable, Satanás puede atacar, pero nosotros vamos a estar firmes. Entonces lo primero que tenemos que entender es que Satanás va a venir a atacar y va a pegar nuestra fe, nuestra emuná, nuestra convicción, nuestra seguridad cuando vienen los ataques. Y esa fe es como un escudo en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las armas de la luz en este mensaje y en el mensaje de la guerra espiritual. Y tenemos que entender que las armas de la luz es para que nosotros las usemos cuando venga el día malo, cuando venga el ataque. Entonces, lamentablemente, este tema de los ataques espirituales se enseña muy poco, se habla muy poco. ¿Por qué? Porque ¿quién puede enseñar? ¿Quién puede hablar de este tema? Aquel que tiene experiencia, aquel que sabe qué es el mundo espiritual, aquel que sabe qué son los ataques espirituales. Y yo lo puedo dar de testimonio esto. ¿Por qué? Porque yo he vivido muchísimas experiencias en el mundo espiritual donde tenemos que entender algo. Satanás no viene a jugar. Satanás no viene a darte un golpe o darte una palmada. Satanás viene a robarte el alma, a matarte. Satanás cuando viene a atacarnos, viene a matarnos. Satanás no duda en destruirnos. Satanás tiene muy bien en claro que nosotros somos hijos de la luz y si fuera por él ya nos hubiese matado en este mundo terrenal y físico. Entonces nosotros tenemos que despertar y entender la gravedad que son los ataques espirituales. Porque muchas veces nosotros creemos que Satanás no tiene el mismo poder que Yahweh, que Satanás es un ángel más, que Satanás está vencido, y eso es verdad. Pero no ignoremos las maquinaciones de Satanás, como dice Pablo. No ignoremos, no seamos ignorantes de lo que Satanás puede hacer en nuestras vidas. Y tenemos que entender algo muy importante, lo que voy a decir, y tenemos que entender algo muy en claro. Aquel que vive en este mundo sin Yahweh, sin el Ruach, está continuamente expuesto a que Satanás robe su alma. A que Satanás lo mate y se lleve el alma y se pierda. Por eso es muy importante entender el mundo espiritual. Bendito Yahweh que Él se nos reveló en nuestra vida y que somos hijos de Él. Pero ¿qué significa ser hijos de Yahweh, hijos de la luz? Que siempre vamos a tener ataques en el reino de las tinieblas en contra nuestra. Pero Yahweh es tan amoroso y es tan todopoderoso que Él permite en sí para ser probada nuestra fe, para que nosotros saquemos lo mejor en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque ¿dónde se desatan los mejores guerreros? ¿Dónde crecen los mejores guerreros? ¿Dónde se desarrollan los mejores guerreros? En el campo de batalla. Aquel que tiene batalla tras batalla alcanzará madurez espiritual. Será un guerrero y una guerrera de Yahweh. Podrá usar correctamente las armas de la luz. Y donde esté puede llegar a destruir a legiones y legiones de demonios en el mundo espiritual por lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que los ataques espirituales y la guerra espiritual van de la mano. Y para entender lo que es la guerra espiritual y los ataques espirituales, necesitamos muchas veces ir a las películas en el tiempo de los vikingos, en los tiempos de los templarios, en el siglo X,
o en los vikingos siglo VI, VII, VIII, donde vemos que ahí se desataban guerras, donde se desataban ataques. Y los ataques muchas veces sucedían cuando ese ejército o ese reino que estaba a punto de pelear con otro se debilitaba. Aprovechaban y atacaban sorpresivamente. Satanás es astuto y Satanás conoce muy bien lo que son las tácticas de guerra. Tenemos que entender que Yahweh es el Adón, Yahweh es el Elohe de los ejércitos. No hay nadie contra él. Pero nosotros que somos sus hijos, que somos, como dice Pablo, soldados de Yahshua, guerreros de Yahweh, tenemos que entender que si nuestro Padre es el Rey Supremo y sabe de táctica y sabe de lo que es la guerra, nosotros también tenemos que estar preparados. Porque mucho pueblo de Yahweh, cuando es atacado espiritualmente, no tiene idea que está siendo atacado. O muchas veces Satanás ataca y las personas terminan viendo al hombre y no se dan cuenta que está Satanás atrás atacando. Por eso tenemos que aprender, tenemos que discernir qué son los ataques espirituales. Los ataques espirituales van a venir y van a llegar a todos nosotros, en algún momento, de una forma u otra. ¿Por qué Yahweh lo permite? Para probar nuestra fe, para probar de qué estamos preparados, si estamos preparados para la guerra o no. Y muchos pueden decir, pero yo no me meto con Satanás, él no me va a hacer nada. No, te va a venir igual el ataque. Un error que muchos hermanos cometen, muchísimos hermanos cometen, es que yo, si estoy en santidad, si estoy bajo la voluntad del Padre, a mí nada me va a tocar. No, error. Vos podés estar en santidad, vos podés estar en obediencia a Yahweh, pero los ataques van a venir igual. Los ataques los vas a tener, porque no tiene nada que ver que estés en santidad o no. Si no estás en santidad, los ataques te van a golpear más. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo. Aquel que está en pecado, y no estoy diciendo que podamos cometer un pecado, todos cometemos errores, todos cometemos pecado, pero aquel que le abre una puerta al pecado y es un hijo de Yahweh y está sirviendo y está en la luz, Satanás va a venir a atacar, y el tener una puerta abierta espiritualmente, imagínense en que una parte de la armadura espiritual ustedes no la tengan. Entonces Satanás, cuando te ataque, va a atacar esa área de tu vida espiritual que está débil, que está en sí totalmente abierta, que no está protegida. Y el golpe va a ser más fuerte de lo que realmente tendría que ser. Entonces aquel que está en santidad va a tener la armadura de la luz totalmente cubierta, protegida, va a venir el ataque, lo van a sentir, pero no va a ser como aquel que tiene las puertas abiertas. Entonces tenemos que sacarnos de la cabeza, de la mente, de que si yo estoy en santidad a mí no me va a tocar nada. Y no es así. Yahweh permite que los ataques vengan. Tenemos que discernir los ataques. Ahora, ¿quién es el que nos puede ayudar a saber de dónde viene el ataque? Si viene por tierra, si viene por agua o viene por aire. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Él es el que realmente nos capacita. Es el que realmente nos prepara para la batalla. Para ser realmente guerreros preparados para resistir los ataques. Pablo dice en Efesios 6, resistan el día malo. ¿Por qué? Porque cuando hay ataques es porque es el día malo. El día malo es el ataque espiritual que Satanás decidió para atacar. Entonces los ataques espirituales pueden venir y pueden tener varios propósitos. Los ataques espirituales
en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, viene cuando bajamos la guardia, cuando bajamos la espada y cuando bajamos el escudo, cuando bajamos la Torá de Yahweh y cuando bajamos la fe. Ahí vienen los ataques. Los guerreros de la antigüedad dormían con la espada debajo de la almohada, dormían con la armadura puesta. ¿Por qué? Porque el enemigo podía venir cuando ellos menos se lo esperaban. Y así nosotros tenemos que entender que somos hijos de Yahweh y tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles. Estamos en tiempos de guerra, en una guerra espiritual. Y tienen que entender que el mundo espiritual gobierna el mundo físico. No podemos pelear contra Satanás con fuerzas humanas, fuerzas naturales. Para que Satanás retroceda, para que Satanás sea vencido, tenemos que usar las armas de la luz. Y lamentablemente, el pueblo de Yahweh durante mucho tiempo nunca fue capacitado correctamente. Entonces, cuando hablamos de la restauración, cuando hablamos de la verdad de Yahweh, tenemos que ser restaurados como guerreros espirituales de Yahweh, como aquellos que están en la luz, que están preparados para ir en medio de las tinieblas y que las tinieblas retrocedan. Tenemos que saber que en cada ataque espiritual siempre va a haber una guerra espiritual. Por eso el mensaje que vamos a tener el viernes es acerca de la guerra espiritual. No podemos hacer guerra espiritual si no entendemos qué son los ataques espirituales. Porque si nosotros no sabemos qué son los ataques espirituales, de qué manera pueden venir, qué pueden provocar en nosotros, ¿cómo vamos a hacer guerra? Si nosotros estamos en el campo de batalla y viene una flecha, viene un ataque por el aire, debemos discernir que el ataque viene de arriba. Ahora, para hacer guerra, para poder protegernos de ese ataque, necesitamos entender que el ataque viene de arriba, que viene del área de lo que es aérea. Y así tenemos que entender cómo Satanás nos ataca. Satanás siempre va a buscar el punto débil nuestro. Te puede atacar en tu matrimonio, te puede atacar con tus hijos, te puede atacar en la economía, en la salud, en el trabajo, en el ministerio. Te puede atacar entre los hermanos de la congregación, los hermanos del ministerio. Satanás es muy astuto y Satanás se va a meter donde hay una ranura, donde hay una grieta. Satanás es como una serpiente sigilosa que se va moviendo, va estudiando el campo y va viendo dónde puede filtrarse. Y cuando se filtre, cuando se mete, tira su veneno y contamina todo lo que hay. Entonces podemos ver que los ataques espirituales tienen varios propósitos. Primeramente, debilitar nuestra fe, debilitar nuestro escudo, nuestra protección. ¿Por qué? Porque viene un ataque, viene otro, viene otro, viene otro, y si nuestro escudo no está firme, si nuestro escudo no está fuerte, el escudo se puede romper, nuestra fe puede ser destruida, y si no tenemos fe, estamos perdidos, porque ahí el enemigo va a querer destruirnos. La fe es energía, es una energía pura, es una energía que viene del Ruach de Yahweh que nos fortalece. La fe nos produce esperanza, la fe nos produce energía para que si me golpea el enemigo, me voy a levantar y voy a seguir. Y si viene otro ataque, me voy a defender. Y si viene otro ataque, me voy a defender. Pero si nuestra fe no está firme, nuestra seguridad y confianza no está firme, el enemigo nos va a terminar destruyendo.
porque los ataques se cubre uno con el escudo. Si vienen los ataques, viene una flecha, viene una espada, viene una bola de fuego, venga lo que venga a nuestra vida, con la espada no podemos defendernos como tendríamos que defendernos con un escudo, porque el escudo protege más el cuerpo nuestro en sí. Y si no tenemos escudo, todos los dardos, todos los ataques del enemigo golpearán con más fuerza. Otro propósito de los ataques espirituales es apartarnos de Yahweh, es enfriarnos espiritualmente, perder la tefilá, la intimidad, la comunión con Yahweh. Ese es el propósito del ataque espiritual. Que no hagamos lo que el Padre manda. Y muchas veces son tantos ataques que vienen que nosotros lo que podemos llegar a experimentar es que las fuerzas se van. La energía ya no hay fuerza. Y lo que menos queremos hacer es buscar al Padre, es clamarle, es pedir ayuda. ¿Por qué? Porque los ataques nos derrumba, nos tira abajo. Y el propósito de los ataques espirituales no solo debilitar nuestra fe, no solo de debilitar nuestra relación, intimidad con Yahweh a través de su Ruach, sino también matarnos. Matarnos. Porque Satanás sabe el propósito de Yahweh que tiene con cada uno de sus hijos. Satanás quiere robar todo lo que el Padre nos dio, quiere destruir todo lo que el Padre nos dio. Entonces tenemos que tener cuidado, porque muchos hermanos, por tener una buena actitud, de que vienen los hermanos y piden oración, te pido que estés orando por esta persona, por lo otro, y a veces hay hermanos que se meten a orar y a interceder y se meten en el mundo espiritual y no están armados espiritualmente, no están en santidad, no tienen la armadura puesta y Satanás viene con todo y les ataca y quiere literalmente destruirlos. Entonces necesitamos abrir los ojos espirituales y entender qué son los ataques espirituales y cuáles son los propósitos. Los ataques espirituales en sí los puede tener específicamente los que caminan en la luz. Ahora, ¿qué tipos de ataques espirituales hay? Hay muchos. Hay muchos. Pero los más conocidos son ataques que vienen de noche, que vienen en la madrugada. Específicamente a partir de las 2, 3, 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque es el horario donde el mundo espiritual se manifiesta, es más sensible. Ahí los hijos de Satanás, los que están en las tinieblas, trabajan, hacen sus trabajos, hacen sus ataques. Y tenemos que entender que tanto los brujos como las brujas, los satanistas, todo aquel que practica el ocultismo, la brujería, la magia, etc., todas las ramas del satanismo, ellos tienen servidores. Los espíritus oscuros, espíritus de las tinieblas, de energía oscura, ellos son sirvientes y los brujos los mandan. Y los ataques espirituales vienen muchas veces de madrugada, cuando estamos durmiendo, cuando estamos descansando. Tenemos que entender que los ataques vienen cuando uno menos se lo espera. ¿De qué manera pueden venir los ataques? A través de sueños. Ellos pueden operar de manera externa, atacar en sueños. Cuando hay personas que sueñan que los quieren matar, que los persiguen, o sueñan con demonios, o sueñan en sí que literalmente quieren quitarle la vida. O muchas veces los ataques no son solamente en sueños, literalmente se les suben arriba de la cama, los asfixian, son en sí personas que quizás se están dando cuenta que están recibiendo un ataque y tienen parálisis.
En la psicología se le llama parálisis de sueño, que en realidad son los demonios, son los espíritus oscuros que tienen poder de energía oscura para paralizar nuestro cuerpo. Y esos ataques pueden ser a través de diferentes formas. Hay espíritus oscuros que en la demonología se les llama incubo y sucubo, que son espíritus específicamente que operan en el área sexual, tanto en el hombre como en la mujer. El sucubo y el incubo tienen en sí dos funciones diferentes. Atacan a hombres y atacan a mujeres. Entonces, tenemos que entender que cuando vienen esos tipos de ataques, que algunos le dicen que son como personas oscuras o sombras, son espíritus oscuros, o espíritus de energía oscura que son servidores de aquellos que son satanistas y que vienen muchas veces a robar nuestra energía. Cuando hablamos de incubo y sucubo, el sucubo es el que forma o el que se manifiesta en forma de hombre sobre la mujer para llegar a tener intimidad sexual y llegar a sacar energía de esa mujer o también tener intimidad sexual. Recuerden que los espíritus oscuros son ángeles caídos. Los ángeles caídos pueden materializarse, pueden transformarse en diferentes tipos de bestias y también pueden hacerse espíritus. Los ángeles caídos tienen una facultad que podemos ver que son diversas. Entonces ellos pueden llegar a tener intimidad sexual. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la Torá vemos ejemplos que adulteraron la genética humana a través de las mujeres en el tiempo de Noé. Entonces vemos que Satanás en estos tiempos está usando sus demonios, que demonios, el término demonios son ángeles caídos. Lo que pasa es que el nombre demonio significa metamorfosis, pueden transformarse de cualquier cosa, como también espíritus oscuros. Entonces vemos que los incubos, sucubos, sea forma de hombre, sea forma de mujer, se van a presentar sobre las personas a través de sueños y a través de deseos. Es decir, si a una mujer le gusta cierta cantidad, aspecto físico de hombre, ese demonio o ese espíritu oscuro se va a manifestar de la forma que la mujer desea tener un hombre. Lo mismo pasa en el caso del hombre. Muchas veces los ataques espirituales de incubos y sucubos van a venir a los hijos de la luz, aquellos que están en santidad, aquellos que están guardados, que no tienen intimidad sexual con nadie, o aquellos que se han apartado para santificarse por algún tipo de mandamiento de Yahweh o orden de Yahweh o X situación. Entonces, tenemos que tener presente esto. Esto es una de las formas de los ataques espirituales que el enemigo hace específicamente para los que están en la luz. Lo que quiere Satanás a través de estos espíritus oscuros ordenados por satanistas es sacar energía y hacernos pecar. Entonces, estos ataques son reales. Aún hay testimonios de mujeres que quedaron embarazadas y cuando nacieron esos bebés, nacieron deformados, aún con cara de demonios. Entonces, el mundo espiritual es real. Y nosotros como hijos de Yahweh necesitamos tener los ojos abiertos espirituales y entender cómo el enemigo puede atacar. Entonces vemos que hay ataques espirituales de esta forma. Vienen ellos con parálisis. Una de las cosas muy similares a lo que pasa con los grises, que muchas veces lo he enseñado, que los grises, llamados grises en la ufología, cuando hablamos de ovnis o extraterrestres dentro de la ufología, los grises son ángeles caídos. Esos seres con ojos grandes, negros, con piel gris, delgados, son ángeles caídos. Ellos gobiernan el primer cielo,
están debajo de las profundidades de las aguas, debajo de los volcanes, debajo de la tierra. Ellos están desde el principio de la creación. Son ángeles caídos que sirven a Satanás y que ellos también, cuando hacen las adopciones, también producen parálisis en las personas. Si nunca estudiaste este tema, metete, investigá. Hay más de 1000 casos en todo México, Estados Unidos, de adopciones. Lo que hacen ellos es estudios, secuestran personas, comenzaron a secuestrar animales y luego a personas. Tienen contrato con los gobiernos y estos ángeles caídos tienen la misma capacidad de estos espíritus oscuros, traer parálisis. Cuando viene el ataque y viene la parálisis, nosotros tenemos que reprender a esos demonios y a esos espíritus oscuros con nuestra mente. ¿Por qué? Porque el Rúa de Yahweh está en nosotros. Y aquel que nació de nuevo, aquel que aceptó a Yahshua, aquel que tiene Rúa, está sellado. Somos de Yahweh. Y nosotros tenemos que reprenderlos en el nombre de Yahshua con nuestra mente. Porque cuando viene la parálisis, no podemos mover el cuerpo, no podemos hablar, no podemos hacer nada. Solamente estamos conscientes. Entonces, ese ataque espiritual es un ataque que muchas veces los hijos de Yahweh sufren. Y necesitamos estar presentes, activos y prudentes cuando ocurren esos ataques. Otros ataques espirituales es cuando vienen espíritus oscuros y hacen ruido en la casa. Se escucha ruido en la cocina, en el comedor, se escuchan ruido arriba del techo, los perros ladran, los perros tienen una visión en el mundo espiritual, pueden ver los espíritus oscuros. Entonces también son tipos de manifestaciones en la casa que vienen a molestar. Lo que nosotros no tenemos que tener es miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción negativa que ellos usan para su favor. Tenemos que tomar autoridad espiritual como hijos de Yahweh y reprenderlos. En el nombre de Yahshua, echarlos fuera. Por eso muchas veces es importante entender que ellos se mueven en oscuridad, se mueven en tinieblas. Hay hermanos que son hijos de Yahweh y que viven en oscuridad, viven en tinieblas, no prenden nunca una luz en la casa. Y si la casa está en tiniebla física, también espiritualmente va a afectar eso. Entonces necesitamos entender que si aquellos que tienen ataques espirituales, lo mejor es que cuando tienen ataques espirituales duerman con luz prendida. No solo quizás donde duerman, pero quizás en otros lugares de la casa puedan hacerlo. Porque cuando hay tinieblas, cuando hay oscuridad, ellos se mueven libremente. Otra cosa que también es importante tener presente es que cuando vienen los ataques espirituales necesitan poner adoración, porque en la adoración, exaltar a Yahweh, se mueve el Ruach, hay comunión con Él. Es bueno tener tiempo de adoración, dejar en sí adoración de noche, o lo que son muy buenos son los salmos, los teilim, ahí poder ponerlos de fondo. Eso también ayuda. Dejar que la presencia de Yahweh fluya donde uno está. Entonces necesitamos ser conscientes, porque muchas veces muchos hermanos han tenido diferentes experiencias, ataques espirituales, donde pastores, ministros, no conocen el mundo espiritual y no pudieron discernirlo, no pudieron aconsejarle o entenderles. Por eso Yahweh en este tiempo está buscando que su pueblo despierte, que su pueblo entienda qué significa el mundo espiritual y los ataques espirituales. Otra manifestación o otro ataque espiritual que muchas veces pasa es que en las casas se siente olor a podrido, olor a como a muerto, como que algo está podrido, algo se pudrió y no se entiende por qué hay olor a podrido. Es una manifestación espiritual
también un ataque espiritual, donde quizás uno lava, quizás tira perfume y el olor sigue estando. Eso es una manifestación de ataques espirituales. Entonces, estos son los ataques más comunes que uno puede llegar a tener. Otros ataques espirituales es cuando aparece un ser querido, murió el tío, murió el abuelo, murió el padre o murió alguien y luego aparece en sueños, aparece en la casa, se escucha la voz. Son todas manifestaciones espirituales, son todos ataques de Satanás, son todos ataques de espíritus oscuros. Porque Satanás lo que va a querer hacer es, va a querer venir a engañar, va a querer venir a traer confusión. Otro ataque también muy que muchas veces pasa son ataques espirituales en los que son trabajos espirituales. Trabajo de brujería, de hechicería, trabajo de vudú, que produce opresión. Muchas veces hay hermanos que están siendo atacados por trabajos fuertes espirituales y sienten opresión, y la opresión espiritual es en la nuca. Es como que alguien te estaría apretando y esa opresión te saca la energía y te debilita y te da cansancio, te da sueño y te produce mareos. Esos son ataques espirituales literalmente para matarte, para destruirte. Y que muchas veces lo que hay que hacer es hacer oración, ungirse, hacer adoración, buscar a Yahweh. Pasa también en muchos casos que quizás uno que está en Yahweh, que está en la luz, va a un supermercado, va a una reunión donde hay mucha gente, va a una congregación, a mí me ha pasado, donde hay mucha gente y está cargado el ambiente y salís con dolor de cabeza, salís con opresión. ¿Por qué? Porque hay mucha energía oscura, porque hay demonios, porque hay espíritus oscuros. Y eso pasa cuando el Ruach no fluye en el lugar, cuando el Ruach no se manifiesta. Entonces es importante entender esto. Cuando nosotros estamos en la luz, somos sensibles al mundo espiritual. Y tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos, dónde vamos a comer, con quién nos juntamos, con quién nosotros compartimos nuestra vida. Porque el mundo espiritual en sí gobierna el mundo físico. Entonces, nosotros tenemos que ser sensibles al mundo espiritual y donde nosotros nos rodeamos. Entonces vemos que los ataques pueden ser diferentes tipos de ataques. También están los ataques llamados amarres, ataques espirituales en lo emocional. Personas que te hacen trabajos a través de lo emocional para que esté con vos, o ataques en tu matrimonio para que tu matrimonio sea destruido, o ataques en tu economía, en tu salud. Hay diferentes tipos de ataques espirituales. Ahora, dentro de los ataques espirituales, también los espíritus oscuros, o llamados también demonios, pueden tocar nuestro cuerpo. Pueden rajuñarnos, dejarnos moretones. Hay casos de ataques sexuales que quedan totalmente marcadas la parte de del cuello, de las manos, la parte íntima, sea hombre o mujer, marcadas. Ahora, cuando hay marcas, es porque hay puertas abiertas. Es porque nosotros espiritualmente no estamos guardados totalmente por el Ruach. Porque Yahweh va a permitir los ataques, lo vuelvo a decir, como dije desde el principio, para probar nuestra fe, para poder crecer y madurar espiritualmente como guerreros, pero no va a permitir que nos dañen. Entonces, cuando Satanás ya nos daña físicamente, es porque él se mete en algún área de nuestra vida que nosotros no estamos ordenándonos. Entonces hay que tener cuidado con este tema.
Entonces Satanás siempre va a buscar la manera de atacarnos. Satanás siempre va a buscar la manera de destruirnos. Si no puede de una manera, va a ir de otra. Si no puede de otra, va a ir de otra. Él en sí nunca se cansa. Nunca se cansa de atacar. Por eso tenemos que aprender a resistir el día malo. Muchas personas tienen sueños sobre sueños raros, sobre perros que los quieren morder, sobre ratas, sobre cucarachas, sobre sombras. Son todos ataques espirituales. Así como Yahweh nos puede hablar en sueño, Satanás también, a través de los sueños, nos puede atacar. Entonces, los ataques espirituales van a venir, pero nosotros tenemos que estar preparados para responder. También es importante tener presente los ataques espirituales en nuestros hijos. Porque si nosotros estamos en la luz y estamos siendo atacados, nuestros hijos también van a ser atacados. Si Satanás no puede con nosotros, se va a agarrar con nuestros hijos. Nosotros tenemos que orar para pedirle a Yahweh que nos proteja a nuestros hijos y entender que ellos también van a poder recibir ataques en sueños, recibir ataques en donde viven, en su habitación. Hay casos que chicos, hijos de hermanos, de hijos de Yahweh, de siervos, que ven a los espíritus oscuros, ven demonios o bestias que vienen a querer atacarlos, a querer dañarlos, o tienen pesadillas. Esos son ataques espirituales también. Entonces es importante tener presente y entender algo muy importante. ¿Qué es lo que ellos ven? Dibujos animados o qué es lo que ellos consumen, porque también el enemigo se puede filtrar por ahí. Otra área también donde Satanás puede atacar es en el matrimonio. Satanás quiere dividir, destruir el matrimonio. Quiere destruir la familia. Eso es un propósito que Satanás tiene desde el principio de la creación. Cada matrimonio que se divorcia es una victoria para él, es un triunfo para él. Entonces Satanás es tan astuto que va a buscar la manera de atacar a la mujer a través de celos, atacar a la mujer a través de ilusiones o de cosas que quizás no existen sobre su marido. Y su marido a la misma vez con su mujer, y el marido va a tener en sí posibilidades de engañar a su esposa. Satanás sabe la debilidad de cada uno de nosotros. Satanás sabe dónde puede atacar un matrimonio y destruirlo. Entonces, él siempre va a buscar la manera de atacar el matrimonio. Peleas, enojo, engaños, mentiras, fornicación, adulterio, desconfianza, etc. Entonces, caminar con Yahweh, caminar en la luz, caminar en la santidad, en el camino angosto, es una gran bendición y privilegio, pero a la misma vez es difícil. Por eso Yahshua dijo, el camino angosto es un camino difícil de andar. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos en la luz, vamos a tener siempre que batallar, siempre que vamos a tener ataques, peleas que enfrentar, espiritualmente hablando. Por eso Pablo dice, la lucha que tenemos nosotros, que somos hijos de Yahweh, no es contra sangre y carne. No es contra tu vecino, tu compañero de trabajo, tu jefe, contra tu hermano, tu papá. Es contra el reino de las tinieblas. Es contra Satanás, sus demonios, los espíritus oscuros. Miren lo que dice Pablo, 2 Timoteo 3:12. Todos los que sigan a Yahshua serán atacados.
todos los que sean discípulos de Yahshua, todos los que sean hijos de Yahweh, serán atacados. Y nuestros ataques son espirituales. Cuando alguien se levanta contra vos, sea alguien de tu familia, sea del trabajo, sea del ministerio, sea de la congregación, sea de tu vecino, etcétera, etcétera. Hay un mundo espiritual. Está Satanás buscando la manera de afectarte. Otro punto importante dentro de los ataques espirituales son los accidentes. Satanás va a buscar la manera de tener accidente en tu auto, en tu moto, en la forma que te moves, colectivo, etcétera, etcétera, tren, etcétera. Va a buscar la manera de dañarte. Si es posible, de quitarte la vida. Por eso es importante siempre estar conectado con el Ruaj, porque solo el Ruaj nos puede guardar. Y aun si es necesario, Yahweh mandará sus ángeles a guardarte y a protegerte. Todo lo que estoy diciendo a mí me ha pasado muchísimas veces. Muchísimas veces. Diferentes tipos de ataques. Porque Satanás intenta, si no puede de un lado, va de otro. Si no puede de otro, va de otro. Y va de otro, y va de otro. Y va intentando, va buscando la manera. Si él no puede de un lado, va a ir del otro. ¿Y cómo obra Satanás? ¿Cómo son sus maquinaciones? Hace poco yo compartí un mensaje que di el año pasado, las maquinaciones de Satanás. Si no lo viste, en el canal de YouTube lo vas a encontrar. Muy buen mensaje, porque ahí explico y enseño cómo Satanás piensa, cómo Satanás proyecta un ataque antes que él lo haga en tu vida. Satanás es inteligente. Él no va a hacer algo porque sí. Primero lo piensa, primero lo estudia, busca la táctica para atacar. Y cuando hablamos de las maquinaciones de Satanás, Satanás, primeramente, para hacerte caer, pecar, para alejarte de Yahweh, para irte a las tinieblas, lo primero que va a hacer va a venir de son de paz, entre comillas. Va a ofrecerte lo que vos estás necesitando. Va a darte lo que tu carne está queriendo, lo que vos estás necesitando. Pero si vos no lo aceptás, Satanás ahí va a buscar la otra táctica, que es ataque. Va a venir y te va a atacar donde más te duele. Va a venir y va a atacar donde estás debilitado. Por eso yo siempre digo, necesitamos estar preparados, tener las armas de la luz para resistir el día malo. Por eso Pablo dice, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra seres humanos, sino contra demonios, ángeles caídos, poderes, autoridades, huestes de maldad. Efesios 6. ¿Qué son las huestes de maldad? Espíritus oscuros. Esas sombras negras que sirven a Satanás. Huestes de maldad en la región celeste, primer cielo. Ellos se mueven por portales, por dimensiones. Por eso los ataques espirituales pueden venir de miles y miles de kilómetros, porque ellos se mueven por portales. El mundo espiritual tiene portales. Aparecen de un lado y aparecen del otro. Como la creación también tiene portales. Entonces necesitamos entender el mundo espiritual. Pero nosotros, como hijos de la luz, no podemos tener temor a las tinieblas. No podemos temer a las tinieblas. Tenemos que estar firmes y seguros de que Yahweh nos ha dado su Ruaj, que es el Ruaj de santidad y que es el más poderoso que todos los demonios juntos y mismo Satanás. Y que los ángeles de Yahweh están a nuestro favor, porque Yahweh tiene para nosotros ángeles mensajeros, ángeles guerreros.
y ángeles en sí protectores para nuestro favor. Y nosotros, por medio de Yahshua, a través del Ruach, nos ha dado la autoridad para pedirle al Padre, si es necesario, guiado por el Ruach, que mande ángeles a nuestro favor, para proteger nuestra familia, para proteger nuestra vida, para que guerreen y peleen contra el reino de las tinieblas, y también entender para que Yahweh mande ángeles mensajeros. Podemos ver muchos ejemplos. Daniel tenía ángeles mensajeros, ángeles guerreros. Entonces, hay un mundo espiritual que es real y que nosotros necesitamos conocer. Pablo dice en 2 Corintios 10:3, estamos en este mundo donde tenemos batallas, pero nuestra batalla no es carnal, sino espiritual. Tenemos batalla, tenemos pelea, pero no es física. Estoy teniendo un problema de salud, estoy teniendo un problema en el trabajo, estoy teniendo un problema con mi familia. Es espiritual, porque si vos estás en la luz, si vos conoces a Yahweh, naciste de nuevo, tenés el Ruach, es espiritual. El que conoce el campo de batalla es el Ruach de Yahweh. Él te tiene que mostrar de dónde viene el ataque. Porque muchas veces hay personas que dicen, oh, estoy teniendo un ataque espiritual o estoy teniendo una lucha, pero no sé de dónde viene. Bueno, orá. Que el Ruach te muestre, porque el Ruach conoce el campo de batalla. Porque cuando vienen los problemas o los ataques, oramos y muchos ayunan. Pero la solución no es orar y ayunar. La solución es buscar al Padre en oración y ayuno, si es necesario, pero que el Ruach te muestre el campo de batalla. Te muestre el mundo espiritual. Si el ataque viene por arriba, si el ataque viene por tierra o por debajo de la tierra. ¿Por dónde viene el ataque? Solo Él sabe el campo de batalla. ¿Para qué? Para poder pelear y guerrear correctamente. Por eso sigue diciendo Pablo, Romanos 13:12, tenemos que desechar las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de la tiniebla? El pecado, la maldad, la oscuridad. Desechemos. Si nosotros somos de la luz, no podemos andar en tinieblas. Vistámonos con las armas de la luz, dice Pablo, para que no le demos lugar al pecado. Vistámonos con las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La oración, la tefilá, la intimidad con Yahweh. El ayuno es un arma, es una herramienta. Pero el ayuno tiene que ser enviado por Yahweh a través del Ruach. No podemos ayunar cuando nosotros queremos o cuando nosotros pensamos. Tiene que ser una orden del Padre. La Torá, la palabra de Yahweh, es nuestra espada de fuego. Es un arma. El escudo, la emuná, la fe. La salvación, que tiene que estar muy consciente en nuestra mente. Somos salvos por medio de Yahshua. Estamos en la luz, fuimos escogidos. No podemos estar dudando si perdemos la salvación o no. O porque si pequé, perdí la salvación. No. La salvación es seguridad, porque es por fe, no por obras. No importa lo que hagas, si te portás bien, te portás mal. La salvación es por algo que no merecemos. Podemos ver también que las armas de la luz nos habla de la verdad. Si estamos en la verdad, estamos bajo las armas de la luz. Y Pablo entendía muy bien las batallas espirituales, porque Pablo, donde tenía que llevar el evangelio, se levantaba el enemigo. Tenía ataques espirituales. Por eso él decía, desechemos las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y Efesios 6:13 dice, tomen toda la armadura de Yahweh, tomen toda la armadura de la luz, para que puedan resistir el día malo.
¿Qué son los ataques espirituales? Son los días malos que vienen. Son los días que ya de madrugada tuviste ataque, de día tuviste opresión, en el trabajo tuviste problemas, en tu familia tuviste problemas, te chocaron el auto, tuviste discusión con un compañero de trabajo, tu vida en ese día está todo negativo. Estás cansado, estás sin fuerza, hay ataque. Hay que batallar espiritualmente. Hay que resistir el día malo. Y terminando el ataque, dice Pablo, terminando el día malo, estar firmes. Cuando vienen los ataques, hay que ir, hay que conocer el campo de batalla, al Rúa de Yahweh. ¿Qué hago? ¿Dónde tengo que hacer el ataque? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que moverme? Porque todo aquel que iba al campo de batalla y peleaba, no se mandaba solo. Primero estaban los generales, primero estaban los que tenían mayor autoridad, luego venían los que tenían menos rango y luego venían los que tenían en sí un rango inferior. Y todos se movían en táctica, todos se movían en su lugar. Y nosotros tenemos que aprender a movernos de esa manera. Muchas veces hay hermanos que vienen y me dicen, hermano, estoy teniendo un ataque espiritual, me están haciendo un trabajo, están haciendo esto, están haciendo lo otro, ¿qué hago? Ora a Yahweh, el Rúa te va a decir qué tenés que hacer. Si el Rúa me muestra a mí, te lo voy a decir, pero el Rúa te va a decir qué hacer, te va a mostrar la táctica que tenés que hacer. Porque es una batalla personal que estás teniendo con el reino de las tinieblas y Él es el único que te puede guiar a cómo hacerlo, para que luego use las armas espirituales. Entonces, para poder cerrar el mensaje, tenemos que entender que cada vez que vienen los ataques espirituales, tenemos que vestirnos de las armas de la luz. ¿Por qué? Porque tenemos que resistir el día malo. Tenemos que resistir los ataques. Ahora, el ataque espiritual puede ser un día, pueden ser 2 días, 3, 4, puede ser una vez cada tanto, depende realmente lo que Satanás quiera en tu vida. Más estás en la luz, más estás en la verdad, más el enemigo va a querer ir a destruirte. Solo Yahweh sabe, hermanos, los ataques que yo tengo. Y solo sabe los escuderos que Yahweh puso en mi vida con los ataques que tengo. Más ataques, ¿cuál va a ser el propósito? De que no sigas avanzando. Pero cuando hay más ataques, más hay que pelear, más hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque Yahweh es el que tiene el control de todo. Y muchas veces hay hermanos que no entienden esto. Que vienen los ataques y se quejan. ¿Por qué tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero es necesario porque te quiere formar Yahweh como un guerrero y una guerrera llena de su rúa y que estés totalmente vestido de la armadura de la luz. ¿Para qué? Para que donde vos pises las tinieblas retrocedan. Por eso, amado hermano, amada hermana, hay que ser valientes porque los tímidos, los que son miedosos, los que son inseguros, los que no son valientes, no pueden heredar el reino de los cielos. Los valientes son los únicos que van a llegar a triunfar, que van a llegar a tener las promesas celestiales del Padre. Entonces necesitamos aprender a discernir los ataques espirituales y a armarnos bajo la armadura de la luz, para luego exactamente hacer lo correcto y hacer guerra espiritual de la manera correcta. Entonces, Romanos 13:12, Pablo dice, vístanse de la armadura de la luz, vístanse de toda la armadura. Y en Efesios 6,
Pablo habla de resistir el día malo. Todos vamos a tener un día malo. Todos vamos a tener que pasar un día malo. Todos vamos a tener que pasar ataques espirituales. Por eso dice Pablo en Efesios 6, claramente, a partir del versículo 10, hermanos, fortalezcanse en nuestro amado Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua es nuestra fuerza y nuestra roca. Como guerreros, como hijos de Yahweh, armados con las armaduras de la luz, tenemos que estar sobre la roca. Porque la roca es nuestro amado Yahshua. Y dice Pablo, vístanse de toda la armadura de la luz de Yahweh. Y gran error que nos han enseñado es que la armadura era romana, nunca fue romana. La armadura es espiritual. La primera armadura que Yahweh le dio a su pueblo, al pueblo hebreo, fue la del Cohen Gadol, la del sumo sacerdote. Y la armadura espiritual que Pablo está hablando aquí es a través del sacrificio de Yahshua, a través de su sangre, nos ha dado armas espirituales. Y claramente dice acá, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra el ser humano, sino contra el mundo de las tinieblas, el reino de Satanás. Contra principados. ¿Quiénes son los principados? Ángeles caídos. Potestades, ángeles caídos que gobiernan el primer cielo, que gobiernan naciones, que gobiernan regiones, que gobiernan ciudades. Gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, que las huestes espirituales son espíritus oscuros que les sirven a los brujos, a los satanistas, a todos los que están en el ocultismo. Versículo 13. Dice Pablo, tomen toda la armadura de la luz para resistir los ataques espirituales, para resistir el día malo. Y habiendo terminado los ataques, habiendo terminado el día malo, estén firmes. ¿Cómo quiere Yahweh que estemos? Firmes. La única manera de estar firme una vez que tengamos la guerra y podamos vencer los ataques es tener toda la armadura y estar preparados para la batalla. No quiere que terminemos la batalla con un brazo menos, con una pierna menos, sino que estemos firmes, bien, después de la batalla. Estén firmes en la verdad. La verdad es un arma espiritual, porque la verdad te hace libre de toda religión, de todo engaño, de toda mentira, de toda falsa doctrina, de todo engaño de Satanás. La verdad es Yahweh, la verdad es su Hijo, la verdad es la Torá, su verdad. Estar firmes en la verdad. Y vístanse de la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia divina de Yahweh, que Él pelea por mí, que no es con mi fuerza, no es con tu fuerza, es con el Espíritu de Yahweh, es con la justicia de Yahweh, es cuando Él hace, no nosotros. Y vístanse también con el calzado del Evangelio, la Besorá, las buenas nuevas. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Caminen predicando el Evangelio. Vivan su vida anunciando las buenas nuevas. Vivan anunciando el sacrificio de Yahshua, la restauración del pueblo de Israel. Vivan caminando. Por eso Satanás no va a querer que caminemos anunciando las buenas nuevas. No quiere que anunciemos la luz del mundo. Por eso Pablo dice, caminen. Y sobre toda armadura de la luz, tomen el escudo de la fe. El escudo de la emuná, de la confianza, de la seguridad, sobre todo el escudo de la fe, para que puedan apagar, frenar los ataques del enemigo. Por eso yo les decía al principio del mensaje, la fe sobre todo, porque si no tenemos fe, no tenemos el escudo,
el enemigo nos va a terminar derrumbando. Y sigue diciendo, versículo 17, y tomen el casco, que en el hebreo es mitra, tomen la mitra de la salvación, de la salvación. Tenemos que estar seguros que hemos sido salvos, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Ya no hay condenación, ya no hay maldad. Hemos vuelto a nacer. Somos hijos de la luz y somos salvos por gracia, no por lo que nosotros hagamos. Y Satanás lo que quiere hacer es robarnos esa salvación. Y si el enemigo ve que nuestra salvación está tembleque, insegura, el enemigo nos va a apuntar acá. Nos va a atacar acá. Y si el enemigo entra en nuestra mente, estamos perdidos, hermanos. Hay hijos de Yahweh que no son fuertes en la mente, que no están firmes en su salvación. Y el enemigo va a venir y va a atacar directamente a la cabeza. Una flecha en la cabeza, el soldado cae en medio del campo de batalla. Se muere. No hay ya escapatoria. Por eso hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que estar muy bien en nuestra mente. Dice Pablo, tengamos la mente de nuestro amado Yahshua. Y tomen la espada del Espíritu, del Rúa de Yahweh, la espada de fuego, la Torá, para batallar, para guerrear. Y sobre todo también estén en tefilá en todo tiempo. Vístanse de la armadura de la luz y tefilá en todo tiempo con el Rey a través del Ruaj. Tefilá en todo tiempo. Porque si estamos en tefilá en todo tiempo, el Ruaj nos va a decir, cuidado que viene un ataque por la parte aérea, cuidado que viene un ataque por acá, cuidado que viene un ataque por la izquierda, cuidado que viene un ataque por acá, por allá. Y vamos a saber cómo defendernos, cómo atacar. Y termina diciendo, y estén en tefilá en todo tiempo, y en comunión con el Ruaj, velando, estén despiertos. ¿Para qué? Para que cuando venga el día malo, resistan y estén firmes. Así que hasta acá el mensaje de hoy, la palabra de hoy, la administración. Espero que haya sido de bendición, un mensaje que el Padre ha hablado, ha ministrado y hemos visto mucho acerca del mundo espiritual y los ataques espirituales. Espero que ya haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje porque es un mensaje muy importante que muchos hijos de Yahweh necesitan entender. Y necesitamos empezar a corregir, empezar a cambiar nuestra vida y entender algo muy importante. Yahweh nos llama a santidad, Yahweh nos llama a vivir en su voluntad, pero aunque estemos en santidad, los ataques van a venir. Los ataques van a venir, pero cuando vengan los ataques, cuando venga el día malo, tenemos que aprender a vestirnos de la armadura de la luz y a pedir al Rúa de Yahweh, que Él conoce el campo de batalla, de qué manera movernos, de qué manera tenemos que resistir y atacar. Y el viernes estaremos con el último mensaje de esta serie de estudio, El Mundo Espiritual, donde ahí vamos a aprender qué es la guerra espiritual y de qué manera tenemos que guerrear como guerreros de Yahweh. Que realmente es un tema muy mal enseñado dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las congregaciones. Así que damos gracias al Padre por permitirnos tener este privilegio de escuchar las verdades espirituales que tanto el pueblo de Yahweh necesita. Así que Yahweh te bendiga. De Argentina a Buenos Aires, saludos del Ministerio Hacienda Antigua, luz a las naciones. El Padre ha levantado este ministerio para llevar luz en medio de las tinieblas, preparar al pueblo de Yahweh en los últimos tiempos y a la novia para la segunda venida de nuestro amado Yahshua. Así que damos gracias a todos los hermanos que siempre están sirviendo con amor,
de diferentes formas apoyando el ministerio. Damos gracias al Padre y seguimos adelante. Mañana estaremos con la Escuela del Ministerio y el viernes no te pierdas ese mensaje que vamos a ver ahí, porque ahí vamos a entender todos los mensajes que hemos tenido. La oración, el ayuno, los ataques espirituales y la guerra espiritual. Así que bendiciones, comparte este mensaje, que Yahweh te bendiga. Shalom.